Hola, ¿qué tal? Soy Eva Baroja y estás escuchando el podcast de los derechos digitales. El 80% de los ciberdelitos se producen por errores humanos, cuando por ejemplo pinchamos con el ordenador en un enlace que no debemos o nos llega un mensaje de texto sospechoso. Para concienciarnos y explicarnos algunas de las pautas que podemos seguir para evitar ser hackeados o tener algún problema en el mundo digital, tengo a mi lado al Teniente General Arturo Espejo, jefe al frente del Mando de Apoyo de la Guardia Civil. Hola, ¿qué tal, Arturo? Un placer que estés hoy aquí con nosotros. Buenos días, Eva. Encantado de estar con vosotros y espero que saquemos algo positivo y sobre todo que los oyentes no piquen en esos enlaces y que tengan tanta prisa en contestar a los SMS que les llegan. Pues sí, lo primero que me gustaría preguntarte, para centrar un poco el tema, es qué queremos decir cuando hablamos de ciberseguridad. Claro, cuando hablamos de ciberseguridad, normalmente nos parece algo al que no está ambientado en este tema y no es un cibernativo, como es la gente joven, le parece algo extrañísimo, algo pues que de gurús, intangible. Y por eso siempre intentamos hacer alguna analogía precisamente con temas reales que lo vemos a diario, ¿no? Porque si damos una definición doctrinal de lo que nos pide la universidad, pues no sé, pues el conjunto de elementos que forman parte del ciberespacio con arreglo a los canales o a los niveles OSI, que va desde la parte física hasta la aplicación, pues lógicamente tú me dirás que no has entendido nada y la mayoría de la gente tampoco. Entonces, bueno, lo que intentamos es que sea algo directamente racional, de lo que estamos viendo todos los días. Por lo cual a mí me gusta un poco segmentar lo que nos ocurre con arreglo a la analogía de tráfico para entender ciberseguridad y a su vez ver un poco la responsabilidad de cada uno de nosotros que participamos, dividiendo entre deberes y derechos, porque también tenemos que ver que tenemos una serie de obligaciones, no solamente derechos, ¿no? Por eso con el tráfico decimos, vamos a diferenciar lo que es un conductor, que todo el mundo lo entiende, que le exigimos que tenga una cualificación, una edad, incluso los conductores que puedan tener un seguro de responsabilidad, siempre que no sean actividades dolosas, el vehículo que le vamos a exigir pues que tenga una matrícula, una identificación, que tenga también lo que es un seguro y que pase una ITV, o sea que estén en las condiciones técnicas de poder salir. Y luego las vías. Exigimos cuando tenemos un problema con nuestro vehículo y le podemos decir que la culpa es de la administración o de la empresa, que no está cuidado suficientemente la vía, el pavimento, le podemos exigir responsabilidades, ¿no? Entonces, haciendo un paralelismo con esto, yo creo que es mucho más entendible para ver cada una de las responsabilidades. Si quieres, podemos entrar en detalle en cada uno de los segmentos. Sí. Entonces, por ejemplo, lo que es el conductor, pues sería el cibernauta el que entra, pero no solamente el cibernauta físico, ¿no? Porque ahora quien se conecta a la red, estamos hablando del ciberespacio, que está formado por de 10.000 a 15.000 millones de dispositivos que están conectados, ¿no? Entonces, bueno, para que vean la complejidad y cada uno de los componentes que participa ahí. Entonces, bueno, cuando participamos ahí, el conductor en este caso es el cibernauta, pero que puede ser una persona física o jurídica o bien un algoritmo, porque hoy, sencillamente, quien toma decisiones de inversión en bolsa son algoritmos o es inteligencia artificial. Con lo cual sería interesante a efectos de poder identificar todo aquello que sea capaz de producir un beneficio o un daño. Que ya digo, puede ser una persona física o puede ser un algoritmo o inteligencia artificial. Pero bueno, una vez que alguien está en esa vía, si produce cualquiera de estos elementos, beneficio o daño, puede identificarlo, ¿no? Y que haya un orden. En la parte nuestra, pues al tener una identificación digital, también podríamos ver que el que se está conectando es un niño y a lo mejor no debería entrar en ciertos foros o en ciertas redes sociales o en ciertas páginas. Estaríamos protegiendo a la infancia, que estamos viendo realmente los peligros que tienen, pues el ciberacoso y las responsabilidades que estamos teniendo, pues que desgraciadamente llegan en algunos casos a límites de incluso de suicidio. Disminuiría mucho todos los delitos de acoso, en redes, de odio, ¿no? Porque al tener esa identificación real, ya cada persona que está conectada en la red pues está asociada a un DNI, ¿no? Y a una persona real.
Cuando nosotros salimos de casa de forma física, salimos bien vestidos. Si alguien nos pide nuestro DNI, no se lo damos. Si nos pide la tarjeta de crédito, tampoco se la vamos a dar. Sin embargo, cuando salimos, incluso la casa, la tenemos con una puerta blindada, unas rejas, nos gastamos en seguridad. Sin embargo, cuando salimos por la ventanita mágica, que yo le llamo que es un router, nosotros mismos muchas veces nos transformamos en piratas. Parece que el anonimato dice vamos a entrar aquí o mandamos un correo pensando que es anónimo y hacemos un daño a un tercero, pero pensando que todo es anónimo, ¿no? Con lo cual, si tuviéramos una identificación, eso nos frenaría bastante. Otro de los elementos, pasando ya de lo que es el cibernauta o la persona, dentro de ese segmento pasaríamos al siguiente, que es el vehículo, ¿no? Al vehículo le pedimos una matrícula, una identificación, pues si hay un accidente, hay un problema, poder exigir que ese vehículo ha producido un daño y se lo vamos a exigir, ¿no? Que tiene que resarcirlo. En este caso nuestro, cuando entramos con un dispositivo, puede ser un PC o un smartphone, la normativa nos pide y nos exige que al menos tenga las mínimas medidas de seguridad. Claro, todo el mundo se extraña, diciendo, ¿y eso qué significa? Pues muy sencillo. Si nosotros entramos en el ciberespacio a través de un PC que tiene todavía un sistema operativo como es XP, que no está soportado desde 2007, ya Windows 7 tampoco tiene soporte, ¿qué quiere decir esto que no está soportado? Pues que las vulnerabilidades que tenga las sigue teniendo. Con lo cual, cualquier hacker o cualquier malo, llamarlo genéricamente, nos puede producir el daño que quiera. Puede entrar a nuestro PC y si forma parte de ese PC de una botnet, que es un conjunto de PC, que suelen ser 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 PCs, que utilizan lo que es las mafias ciber, pues para hacer daño a un tercero, ¿no? Pues vamos a intentar robar o tirarle la página web a un banco. Bueno, pues utilizan todos estos PCs pues para producir una denegación de servicio y producir un daño. A esta persona que le han hackeado su PC, él puede decir, yo no tengo responsabilidad. Sí tienes responsabilidad porque te exigen unas medidas mínimas o básicas de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que tú tengas un sistema operativo que esté soportado. Es decir, que de vez en cuando, como sabes, llegan los parches, se actualiza. Si vemos un Windows 10 ahora pues tarda muchísimo, porque lo que está haciendo Windows 10 o Windows en definitiva es lo mismo que estaba haciendo Apple. Cuando hace una actualización del sistema operativo, lo que intenta es machacar todo lo anterior, porque así quita todo el malware. De entrada lo deja casi limpio. Siempre es difícil decir que se ha quedado totalmente limpio. Con lo cual, debemos saber que nosotros tenemos unos deberes y unas responsabilidades y que nos tenemos que concienciar que cuando salimos con nuestro vehículo PC al ciberespacio tiene que tener unos mínimos de medidas de seguridad, que en este caso pues es mínimo sistema operativo. Si encima tenemos un antivirus, mucho mejor. Y lo suyo es que tuviéramos incluso pues algo más, ¿no? Que es un cortafuegos que nos ayudará. Actualizar el sistema operativo tiene que ser casi como pasar la ITV del coche, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea que a veces decimos, esto es imposible, ¿qué medidas de seguridad tan complejas tenemos que tomar? No, vamos a ver, la comparación puede ser que hemos conseguido, por ejemplo, con el agua, se ha conseguido mucho más medidas de salud que con la penicilina. ¿Por qué? Pues simplemente con la higiene diaria hemos conseguido reducir una serie de enfermedades que antes, pues en la Edad Media, debido a que no tenían agua corriente, pues eran muy comunes, ¿no? Entonces aquí igual, es mantener los sistemas actualizados y no tener prisa y no pinchar los enlaces que te mandan, o sea, tener una medida de seguridad básicas. Y por supuesto siempre la prevención, la reacción y la palabreja esa que es tanta de moda, que es la resiliencia, que es tener la capacidad de volver al estado anterior, ¿no? Para que podamos seguir trabajando. Y luego nos quedaría la tercera fase, que es las vías. Dice que esto, las vías en el ciberespacio. Bueno, pues como decía antes, salimos... ¿Cómo se protege, ¿no? El ciberespacio? ¿Cómo se controla? Sí, claro, una vez que salimos ya de casa, salimos a través de esa ventana mágica router, que eso nos proporciona la operadora. Ese router, pues no sé, en España debe haber unos 30 millones o algo de esto, ¿no? De todas las operadoras. Entonces interesa
que ese software básico que gestiona el router, que es el firmware, pues esté actualizado. Y además que el router sea un router de última generación, porque a partir de ahí es muy vulnerable. Estamos saliendo a la calle y entonces la comparación sería que deberíamos tener nuestra puerta blindada. El router tenía que ser con unas medidas de seguridad, pero claro, lógicamente hay que pagarlo. Lo mismo que pagamos por una puerta blindada, que nos cuesta más que una puerta normal, pero nos da una seguridad, pues habría que invertir en la parte del router, de tener un router realmente casi blindado, o sea, que nos permita navegar sin que nos puedan ver a través del DNS por dónde navegamos, porque en vista a nuestras actividades así nos van a poner la trampa para poder caer. Incluso el router, si tuviera un interface fácil de gestionar, tú pondrías las MAC de tus dispositivos de la familia, ¿no? O sea, lo pones ahí porque cada dispositivo lleva en la tarjeta de red, para comunicarse, lleva un numerito que es único a nivel mundial. Si tú lo pones en lo que es el router, solamente va a permitir la gestión o que puedan entrar los que tú des de alta, para lo cual tendrías que tener un interface, en definitiva una pantalla fácil de utilizar y fácil de gestionar, porque si tienes que entrar en el router, poner, me parece que 192.168.002, irte a esa dirección, meterte en un interface que tiene que ser prácticamente con comando, pues es muy complicado, no lo va a hacer nadie, ¿no? Y luego que la operadora te lo permita, lógicamente, porque hay muchas operadoras que no te permiten entrar en el router, ¿no? O sea, si tú cambias la password, ellos la resetean y la ponen igual. Bueno, eso es de un compromiso de salir ya con una seguridad hacia el ciberespacio, y yo creo que sería muy interesante porque sí que tenemos elementos que nos afectan o que nos pueden afectar directamente la intimidad, la privacidad de la familia y incluso de la economía, evidentemente. ¿Cuáles son los ciberataques más comunes que pueden afectar a nuestro ordenador, a nuestro móvil, que pueden entrar por el router de nuestra casa? Bueno, ahora esto es un clásico. Tú imagínate, antes estamos en Madrid, cuando la delincuencia clásica no existía la M30, cada uno normalmente por la problemática de tráfico que había se quedaba en su barrio y delinquía en su barrio. Cuando hubo la M30 se cambiaban de barrio ya para delinquir. Con la M40 más. Y ya cuando tuvimos los vuelos low cost, te hablo de casos reales, algunos se fue a atracar a Milán. Cogió un vuelo que le costaba 30 euros, ya había llevado en sus vacaciones un arma a Milán, entonces se desplazaba en avión, atracaba y directamente cogía el avión de vuelta y se venía. Es difícil. Ahora, mucho más fácil. No tienes que salir de casa. A través del ordenador es muy rentable. ¿Qué está ocurriendo actualmente? Pues que hay una industria, una verdadera industria de lo que es el cibercrimen. Hay verdaderas empresas que se dedican a hacer software, a hacer paquetes para producir el daño, malware, y entonces lo alquilan. Y lo alquilan, pagas por ese alquiler y luego también aportas a esa empresa que te ha aportado el software malicioso un porcentaje de tus ganancias. Estamos hablando de empresas que están sacando 10 millones de dólares a la semana. En todo el mundo. Todo el mundo. Porque claro, ahora mismo no hay límites, no hay fronteras. Aquí no hay una delincuencia con pasaporte. Por eso la ciberseguridad también es un problema global. Global, absolutamente global. No se le puede poner puertas, ¿no? Por eso que te decía que estamos hablando de 10.000 millones de dispositivos y creciendo, porque una vez que entre lo que es IoT, el Internet de las Cosas, pues ya está interactúa también el frigorífico, la plancha. Incluso, hablando de plancha, ha habido veces que se ha detectado que precisamente la plancha se conectaba a la wifi y estaba hackeando datos. Porque todo el mundo pensamos en la televisión. Hasta la plancha que se conecta, pues no demasiadas veces, ¿no? Hasta eso se utiliza. Pero volviendo a la industria del cibercrimen, es una industria especializada, con muchos ingresos, y al tener muchos ingresos, pues hacer unas grandes inversiones. Todo esto se gestiona a través de la dark web y el rendimiento es total. Y estas empresas, perdón Arturo, que colaboran con el cibercrimen, ¿se dedican a extraer datos de forma masiva?
y luego venderlos, Sí. a robar directamente dinero de cuentas de empresas o de personas. Ellos ya eligen dónde pueden sacar más beneficios. Y entonces, para empresas, para particulares, cuando es empresa, ¿qué es lo que están haciendo? Normalmente tiran de ransomware. Entonces, no es que, como antes, estemos pensando en el hacker que está sentado con una capucha y que él solo entra en el Pentágono y se ha saltado todas las medidas de seguridad. No. Ahora son empresas potentes y, como te digo, al tener mucho dinero se puede invertir. Y entonces te consejos técnicos estupendo. Ellos van buscando las víctimas para sacar mayor rendimiento. ¿Qué es una empresa? Bueno, pues la empresa lo que intentan es con el ransomware, pero no es que le manden un ransomware y directamente alguien pincha y encripta la información. Cuando entran, están durante meses viendo cómo se comporta la empresa. De tal forma que tienen la información y saben la cantidad de dinero que le pueden pedir por rescate. Si la empresa tiene medidas de seguridad, por ejemplo, que hace copias de seguridad, tanto físicas como lógicas, pues le encriptan la información, directamente la empresa va a tirar de copia de seguridad y no va a pagar el rescate. Con lo cual, ellos sabiendo esto, el siguiente paso es que antes han extraído la información sensible. Por una parte, de I+D, si tú estás con un prototipo, imagínate, de cualquier tipo de máquina, y te lo sacan a la luz, pues bueno, tu I+D ya no estás en el mercado y se te adelanta otro. También lo que se llaman es la información de datos de carácter personal, con lo cual, si te la publican la Agencia de Protección de Datos, tú no has tenido las medidas de seguridad suficientes y puedes tener un problema. Si ya, por último caso, no consiguen, porque ven pues que no tienes datos de carácter personal o los tienes muy protegidos, pues la tercera es que lo que es la red, la electrónica de red, porque todos estamos pensando en los ordenadores, pero luego está la electrónica de red, para hacer una comparación serían como las alcantarillas de distribución, ¿no? Las arquetas de distribución, que es por donde gestionan todos los datos, te lo colapsan. O sea, depende. Si no tienes copia de seguridad y no tienes en lo que es la electrónica de red las reglas que lo gestionan, lo que produce, en vez de que haya una jerarquía de gestión del tránsito de paquetes, hace que todo el mundo empiece a mandar paquetes y colapsan el sistema. O sea, hay una denegación de servicio y colapsan el sistema. Y bueno, pues ellos, el rendimiento es bastante grande. Desde hace años, bueno, hace poco salía en Estados Unidos un gasoducto, pero a los hospitales también le entran a través de la wifi esta que hacemos todos, entran los sistemas y le encriptan los sistemas, con lo cual, imagínate, todos los aparatos de medicina por imagen, por ejemplo, no los puedes utilizar, con lo cual ellos saben perfectamente cuál es el rescate que te pueden pedir, ¿no? Porque conocen la organización por dentro, no es simplemente que manden un fichero que tú vas a clicar y entonces se va a producir eso, no. Entran como es un caballo de Troya, con una semilla, y esa semilla lo que va a hacer es, poco a poco, entrarán luego los que vienen con las herramientas y que no van a venir de una IP determinada, que digan, no, es que son los rusos, no. Simularán que vienen de Vietnam o que vienen del Golfo de Guinea o que vienen de Finlandia. Cuando sacan la información, se la van a mandar supuestamente a Alemania, de Alemania pega 2 saltos a Escocia, vuelve a España y se va a Rusia. O sea, el seguimiento de IP para poder detectar quién ha cometido el delito o quién está cometiendo eso es realmente imposible. Y esto, cuando afecta a gobiernos o instituciones, se puede convertir en un problema de seguridad nacional. Es un problema de seguridad nacional, porque cuando nosotros hablamos de gobiernos, lo que es la soberanía de un Estado es solo un territorio, ¿no? Y todos tenemos en la cabeza, pues, el ejército de tierra, el ejército del aire y espacio, ahora como se llama, la Armada, pero el ciberespacio, que también se ha creado dentro de las Fuerzas Armadas una unidad responsable del ciberespacio, es mucho más complejo. ¿Por qué? Pues porque simplemente viendo a nivel particular, si nos roban los datos, lo mismo nos lo está robando un señor que está en China, nos roban los datos que lo está en un sistema de almacenamiento que está en Irlanda y nosotros estamos en España. Con lo cual la competencia, la responsabilidad, comprenderás que es realmente difícil. Y sobre todo cuando estamos hablando de seguridad nacional, ese territorio donde tú ejerces la soberanía,
que es el ciberespacio, es un tema mucho más etéreo y mucho más difícil de controlar. De hecho, estamos viendo ahora en Rusia que por mucho que quieran, siempre hay una comunicación, sobre todo si montan entre interlocutores una VPN, que es como un hilo que va encriptado de inicio a final. Te pueden cortar la comunicación, pero no se van a enterar lo que estás comunicando por ese tema de VPN, con lo cual no tienes, como te decía antes, es una delincuencia sin pasaporte. No llegas a una frontera y te pido el pasaporte y chequeo, no. Mucho más complejo, y cuando va por la parte esta encriptada, pues como cuando mandas una carta. Viene emisor-receptor, pero supuestamente tú no puedes mirar lo que hay dentro. Ahora, cuando mandas una postal, sí, ¿no? Emisor, pero todo el mundo sabe cuál es el mensaje porque está libre. Y de hecho, para que veas la complejidad y lo que nos espera de cara a un futuro, incluso estando encriptado, nos consta que hay empresas de estas de cibercriminalidad, que están almacenando información que se está navegando y que está encriptada. ¿Por qué? Porque de cara a unos años, o bien con la computación cuántica, o ahora mismo, por la encriptación de algunos algoritmos que se llaman RSA, es mucho más complicado, o hay errores. Algoritmos del RSA lo que hace es encriptar y utiliza una serie de números primos. Si eso lo haces a través de hardware, físicamente, con una máquina, o bien a través de programación software, si no está bien hecha por economía de medios, para ahorrarte, al final vas a utilizar siempre una misma lista de números primos, que enseguida van a ser capaces de detectarlo. Con lo cual, tú piensas que tienes encriptada la información y la parte contraria lo está desencriptando y no te lo va a decir, porque está contento de saber todo lo que estás haciendo. Y de cara a un futuro, pues yo creo que en unos 10 años la computación cuántica, pues ahora mismo desencriptar algo nos puede costar 10.000 millones de años para desencriptar un algoritmo de este tipo, con la computación cuántica serán 200 segundos. Con lo cual, lo que tengas ahora, dentro de unos años se podrá ver. Y a lo mejor esta cibercrimen, que siempre va por delante y tiene sistema de almacenamiento, te podrán extorsionar por una información pues que puede ser comprometida a nivel particular, o bien un I+D, que ya está desfasado, me imagino, pero siempre ellos van a utilizar esa información almacenada que tenemos ahí. Por el momento, Arturo, esperamos que las personas que escuchen este podcast pongan en marcha y en funcionamiento pues estas recomendaciones, ¿no?, de las que hablábamos, y esas precauciones que tienen que tener ellos con sus dispositivos en casa. Sí, o sea, te hablaba de empresas, pero si vamos ahora de lo que es la cibercriminalidad, que está afectando más a las personas particulares, pues comentábamos antes, ese enlace que clicas, ese SMS, y ahora está muy de moda una falsa inversión, ¿no? Todo el mundo se quiere hacer rico con las criptomonedas. Y entonces están apareciendo miles de páginas, porque montar una criptomoneda falsa tarda nada. Y encima esta industria del cibercrimen, en ir montando páginas de inversión o incluso páginas de compra para comprarte unas simples zapatillas, donde te lo van a poner un poco más barato. Si entras ahí, vas a meter tu número de tarjeta y ellos ya se lo han quedado. No te van a llegar las zapatillas. Tampoco te lo van a poner muy barato para que la gente desconfíe, ¿no? Y de ahí puede haber unas 100.000 páginas de ese... Ahora mismo en España, 100.000. No, en general, estamos hablando de globalización. Entonces, las falsas inversiones, ahora está de moda la criptomoneda y todo el mundo se quiere hacer rico. Entonces, la industria incluso tiene call center con gente que habla de todos los idiomas. O sea, que el que te va a llamar, en este caso nuestro, pues sería alguien que habla castellano perfectamente. Vas a hacer una inversión porque te lo ha dicho algún familiar o algún amigo. No vas a poner inicialmente mucho, 250 euros, oye, tampoco a riesgo, y vas a ver que en una semana los 250 euros se han convertido en 1.000. ¿No? La verdad es que es interesante, eso lo dices. Y si has oído por ahí que no los puedes recuperar, sí que te lo van a dar, los 1.000 euros, ¿no? Porque va a ser una forma de que tú sigas picando y encima le hagas publicidad. Y entonces, bueno, pues el call center te va a llamar y te va a decir, oye, usted ha visto la rentabilidad, le podemos ayudar, porque además conocen todo. Ellos van a ver también con quién están hablando, ¿no? Y te van a hacer una ficha. Imagínate, es una persona
mayor y que no está ambientada en esto y que tiene esos ahorrillos de la pensión y que está viendo que ahora con la inflación está perdido un 10%. Bueno, usted puede invertir y tal. Y poco a poco te van metiendo. Y ya el último paso, es decir, para que usted tenga más información, le vamos a mandar un software que usted lo instala y así va viendo los informes de su evolución y dónde usted puede invertir de forma rápida. Con lo cual, esos software, ellos están viendo todo lo que haces en tu PC, usuario, password y lo que necesiten. Y poco a poco te van metiendo, te van picando. En definitiva, es la estafa piramidal, ¿no? Van adquiriendo. Y hay gente que nos consta y ha perdido, en plan particular, 500.000 euros. También una de las que está sucediendo es que tú vas a hacer una transferencia y sabes que hay el doble factor, que te van a mandar un SMS. Pues lo que hacen siempre, por una parte, el empleado desleal o que lo que son las operadoras no tienen los protocolos lo suficientemente, no digo rígidos, sino de exigencia de normalidad, y tú vas y pides un duplicado de la tarjeta tuya de teléfono. Con lo cual, si ellos ya tienen tu usuario y tu password para hacer una transferencia, sabes que el banco te va a mandar un SMS para confirmar esa transferencia. Entonces, ¿cómo me hago con el SMS? Pues bueno, o lo hacen bien duplicando la tarjeta, porque tiene un empleado desleal, y dependiendo la inversión, ese empleado lo puedes captar o se mete a trabajar porque sabe que le puede sacar un rendimiento luego. Luego pues dirá, no, mira, me ha engañado, ha venido. Y luego hay personal especializado que va a ir a pedir una tarjeta duplicada, bueno, porque tiene esas habilidades de convicción. Mire usted, he perdido el teléfono y necesito, porque tengo un negocio, tengo que contactar y por favor, deme un duplicado de mi tarjeta porque lo necesito ahora mismo. Y bueno, pues depende de la tienda donde vaya, la capacidad de convicción, y esta gente sabe convencer, ¿no? Son manipuladores natos y los eligen, con lo cual te han hecho la transferencia directamente. A nivel particular también, y digo de los empresarios que viajan y nos conectamos a la wifi libre. A la de los aeropuertos. Aeropuertos, hoteles, cuando estamos, vamos a llamarle, en estados raritos, pues tú puedes pensar que estás conectado a la wifi del hotel y sin embargo no. ¿Por qué? Porque te van a poner un router que tenga más potencia que el del hotel o esté más cerca, en definitiva más potencia, con lo cual tu teléfono se va a conectar a este router. Una vez que ellos ya te tienen seleccionado, lo que van a hacer es que te ponen la MAC, como te decía antes, y solamente permiten que entres tú. Si estás en China y tienes que hacer una transferencia porque es un hombre de negocios y tienes, pues bueno, pues directamente tu usuario y tu password y tu forma de operar la han cogido. Y si la han cogido, cuando quieras darte cuenta, pues te van a hacer una transferencia de una cantidad importante. Con lo cual, cuando vas para ahí se debería llevar lo que es una tarjeta, ¿no? Que la puedes comprar con antelación, que sea del país correspondiente, utilizar la tarjeta 4G en vez de la Wi-Fi, y además no conectarse el PC vía Bluetooth o Wi-Fi al teléfono, sino por cable, para no dar facilidades. Y para ser precavidos, sí. Y eso es el agua que hablábamos antes, una serie de medidas que no hay que ser paranoico tampoco, porque no podríamos vivir, pero son unas medidas básicas que hay que tener en cuenta. Y fáciles, además, son de muy implementar. Fáciles, sí. Pues, General Espejo, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Eva, se me ha hecho esto muy pedagógico y muy bien. Además, si quieres que terminemos en plan pedagógico y me lo permites, sí. Me gusta terminar siempre con un cuento, ¿no? Iba a decir el de Caperucita Roja, pero cuando es el lobo que se ha comido a la abuela y hay que coger al lobo y sacar a la abuela de dentro, nos podría venir el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil y tener un problema con ellos. Entonces, lo vamos a resumir con los 3 cerditos, ¿no? La ciberseguridad o las ciberamenazas existen, es el lobo que está ahí. Tenemos los 3 cerditos, que por una parte, uno, pues tiene muchas ganas de jugar y hace una casa de paja. Otro la hace de madera. Y hay un tercero, pues que hace una obra en condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando viene el lobo y sopla, la casa de paja dura nada. Las ciberamenazas se llevan por delante. Al segundo aguanta más, pero enseguida también cae. El tercero, que es una obra, ¿qué requiere?
requiere tiempo e inversión. O sea, tú no puedes hacer una casa, pero sí que requiere un diseño por alguien especializado, que es un arquitecto, primero una memoria de necesidades de lo que vas a hacer, y luego construirla con los materiales, con arreglo a tus necesidades. Pero insisto, es una inversión y tiempo. Y luego mantenerlo, porque estos dos que estaban en la casa de paja y de madera, que eso fueron a la casa del hermano que había hecho la casa de ladrillo, tiene que estar continuamente manteniendo esa seguridad, porque el lobo quería entrar por la chimenea, con lo cual a estos dos que no trabajan mucho los puso a calentar agua para que no entre el lobo por la chimenea, porque a pesar de tener esa inversión y esa casa realmente fuerte, no vale confiarse. Continuamente hay que estar actualizándose y ver dónde está la vulnerabilidad y tomar los medios. Y las goteras y la pared y todo. Gran moraleja, para terminar. Bueno, es entendible. Hasta aquí este episodio del podcast de los derechos digitales. Nos escuchamos muy pronto en todas las plataformas de audio, en nuestra newsletter semanal y en nuestras redes sociales @Instituto Hermes. Un abrazo.